Muy bien, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación-creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RAIS de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información, pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación-creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, tanto online como presencial, y su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Muy bien, hoy tengo el gusto de presentarles a Carolina Maecha Quintero. Carolina es doctora en Artes del Espectáculo de la Universidad Toulouse II Jean Jaurès y la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Magíster en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía, intérprete en danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, profesora del pregrado en danza y circo de la Universidad Toulouse II Jean Jaurès, bailarina y coreógrafa de la compañía Anacaona Danza Integral, la cual ha desarrollado diferentes creaciones artísticas y proyectos pedagógicos con mujeres migrantes en la ciudad de Toulouse, en Francia. Es artista e investigadora del programa Transmigrarts, en el que ha estado vinculada en el marco de la observación, formulación e implementación de talleres artísticos realizados con personas migrantes en Colombia, Francia y España. Pues bien, Carolina nos hablará hoy en su conferencia sobre Migramos danzando territorios, la experiencia de una artista investigadora en movilidad en el proyecto Transmigrarts. Carolina, bienvenida. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad, para mí es un placer poder participar de este espacio y bueno, compartir este trabajo, este conocimiento que se ha tejido por años. Sí. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar voy a Estás compartir. en Toulouse, ¿no? Estoy en Toulouse, sí, estoy en Toulouse. Y bueno, aquí son las 3:30 3:10 de la tarde. Está haciendo frío y bueno, aquí estamos en pleno invierno. Muy bien. Bueno, entonces, yo quisiera pues para la presentación de esta conferencia les quiero compartir unas diapositivas, una presentación que tengo en PowerPoint como para que pueda ser mucho más claro este trabajo. Entonces, bueno, voy a pasar a compartirla, eh, sobre todo verificando que esté bien. Ahí la estamos viendo perfectamente. ¿Sí? Exactamente, bueno. Entonces, bueno, esta conferencia titulada Migramos danzando territorios, la experiencia de una artista investigadora en movilidad en el proyecto Transmigrar. Bueno, quise compartir esta fotografía, bueno, que es una pintura hecha por mi sobrina, en la que se establece justamente como esa experiencia de la persona migrante, mis 2 sobrinas, mi gato, del hecho de estar como en un puente
entre dos lugares, ¿no? Entre Colombia, del lado derecho pues se encuentra Toulouse y es el hecho de este cuerpo que se encuentra entre lugares, entre flujos, entre fronteras. Entonces, comenzando con esto, bueno, quisiera ante todo como generar una organización de los ámbitos de la experiencia artística e investigativa con relación a el tema de la migración a partir de la danza, pero ya en el contexto de trabajo del proyecto Transmigrar y ya puntualmente en la creación del taller Danzamos Tejiendo Territorios. Pues para eso hice como una línea de la manera como voy a hacer la presentación. Hay una tesis doctoral que es la tesis que realicé en el doctorado de la Universidad de Toulouse y la Universidad Federal de Bahía, titulada Nous les itinérantes, Nosotras las itinerantes, una investigación creación somática del cuerpo de la mujer migrante. Bueno, ya les voy a especificar más detalles sobre esto. Ya posteriormente, a lo largo de esto, esta investigación entra en diálogo con mi participación en el proyecto Transmigrar. Puntualmente, esta participación se ha dado en diferentes etapas, en diferentes ámbitos, pero para los objetivos de esta conferencia me voy a concentrar en la participación en el taller de creación compartida en danza con mujeres migrantes, un taller en el que participé como observadora de este taller, y en el taller Vivo Itinerancias, un taller en el que participé como tallerista de este taller. Y finalmente, cómo la interacción de estos dos procesos han dado lugar a la creación del taller Danzamos Tejiendo Territorios. Hay que aclarar que este taller fue creado a partir de diferentes investigaciones, eso lo voy a ver, diferentes investigaciones doctorales, lo vamos a ver más adelante. Y a lo largo de lo que ha sido esta línea, se ha generado a lo largo de este tiempo reflexiones, cuestionamientos, prácticas, saberes sobre la danza, el cuerpo y la migración. Bueno, teniendo en cuenta esto, voy a comenzar hablando sobre el tema de la tesis doctoral. Entonces, hay unos elementos de partida. Estos elementos de partida es pensar el cuerpo y la cuerpa o la cuerpa aplicado justamente a la experiencia de la mujer migrante como un territorio político de experiencia sensible en la movilidad. Para esto retomo a Silvia Citro, justamente en el que se establece que en este territorio político de experiencia es un territorio político porque en este territorio suceden, se materializan las relaciones de poder, de dominación, pero también se agencian procesos para generar nuevas realidades y potenciar nuevas realidades. En este territorio político de experiencia sensible es un territorio que es individual, que es colectivo y que entra en un diálogo bidireccional justamente a partir de esta dinámica de relaciones de poder y de agencia de otras realidades posibles. Y en este territorio el tema de sucede lo que es la somatización de las relaciones de poder y la agencia de otras realidades. Es decir, el papel que viene a desempeñar la danza en este contexto es cómo entender en este territorio, a partir de las sensaciones corporales, la dinámica que tiene este territorio político, estas relaciones de poder y este agenciamiento de otras realidades posibles. Entonces, en ese sentido, otro de los elementos de partida, el cual fue algo que fue compartido como las primeras reflexiones que se hicieron al comenzar el inicio del proyecto de Transmigrar, es pensar que ante todo en la migración lo que sucede es una transformación de la identidad, una transformación de la imagen de sí mismo, de sí misma. En la medida en que y este territorio en el que se forja esa identidad es el cuerpo. Retomando también Silvia Citro, en este cuerpo se corporiza esta identidad, es lo que se llamaríamos el embodiment se corporiza esta situación del cuerpo en el mundo a partir de esta situación que está determinada por estas relaciones de poder y acciones de agencia. Debido a esto, esta identidad en el contexto de la migración, sucede un cuestionamiento de la identidad individual, un gran cuestionamiento debido al tener que confrontarse a diferentes realidades sociales, políticas, económicas, a la transformación de los lazos familiares, emocionales y afectivos.
También lo que sucede en la migración con relación a la identidad es que surgen identidades híbridas y mixtas que salen de toda esta identidad, de lo que sería fuera de lo que es el Estado-nación, y el surgimiento de un sentimiento de vulnerabilidad justamente por identidades híbridas que surgen en un contexto entre el país de origen y los países de movilidad. Entonces, en este contexto, los sentimientos, hay una proliferación de las vulnerabilidades que se transforman, que vienen a ser otras y que se vienen a mezclar con aquellas del país de origen en el contexto de la movilidad. También lo que sucede es que hay una construcción de sujetos individuales y colectivos para confrontar estas movilidades, teniendo en cuenta esto de la relación entre el cuerpo individual, el cuerpo colectivo y la construcción de estas nuevas identidades. Hay construcción de identidades individuales, pero siempre en una relación con un cuerpo colectivo, justamente para afrontar estas vulnerabilidades. Y otra cosa que es bastante importante a partir de la creación de estas nuevas identidades, de estas nuevas corporalizaciones que suceden en la movilidad, es que se establecen nuevas redes sociales, materiales y simbólicas que traspasan las fronteras y de sociedades de origen y de destino. Entonces, teniendo en cuenta como este punto central de la transformación de la identidad, hay varios elementos que surgen dentro de la fenómenos que circundan todo lo que es la vivencia de movilidad de una persona. Es el tema, eso lo vamos a ver más adelante, la vivencia de la frontera, el hecho de estar entre aquí o allá, o ni aquí ni allá. La interculturalidad, vivida no solamente como una posibilidad de generar un consenso de culturas, sino que también la interculturalidad y el encuentro de culturas algunas veces puede detonar un conflicto cultural, el hecho de encontrarse entre diferentes patrones culturales. Está siempre los desafíos de la integración, la capacidad de integración de la persona migrante y de integrar como todas estas nuevas realidades que puede diferenciarse de acuerdo a la trayectoria de vida y a la experiencia particular de migración. Hay el tema de la interseccionalidad, o sí, también, perdón, es todo esto de, bueno, de qué manera todas estas relaciones de poder, de género, de clase, de raza, de sexo, se cruzan y generan todo un andamiaje de relaciones de poder que se materializan en ese cuerpo, en esa corporalidad migrante. A partir de esta interseccionalidad de otras cosas surge una diferente gama de vulnerabilidades, vulnerabilidades que son afectivas, que son económicas, que son emocionales, que son administrativas también. Es una gama de vulnerabilidades. El fenómeno de la racialización también. Y el fenómeno de la diáspora, de qué manera en la diáspora se constituyen nuevas redes, se constituyen nuevos territorios y se constituyen nuevas identidades individuales y colectivas. En ese sentido, como teniendo estos elementos de partida, bueno, quisiera como un poco situar el trabajo de investigación de la investigación doctoral a partir de entender cuáles fueron las motivaciones de esta investigación-creación que detonó en la creación de un proyecto artístico, el cual surgió desde el 2018. Entonces, bueno, hay que entender que, bueno, mi vivencia personal, la experiencia situada, bueno, yo soy mujer, migrante, artista, soy migrante desde hace 13 años, no solamente en Francia, en Brasil, en Francia. Y esta vivencia cómo me atraviesa teniendo en cuenta las diferencias de este contexto de la migración hacia las mujeres, lo que es el contexto de la migración femenina. Es decir, otras relaciones de poder, otro tipos de factores que actúan sobre las mujeres migrantes diferentes y bueno, justamente para abordar esta experiencia situada y de acuerdo a la particularidad que esto implica en el caso de las mujeres migrantes. Y por otro lado, también, bueno, yo soy politóloga, pero también como toda mi trayectoria migrante, particularmente aquí en Francia, tuve la posibilidad de tener una relación con la ideología de los feminismos decoloniales, la cual permitió generar una lectura de esta realidad migrante en una relación con un colectivo de mujeres y de diferentes colectivos de mujeres, del cual hice parte en esos momentos para justamente entender esta realidad migrante.
colectivo de mujeres migrantes. En este caso, bueno, quisiera ver cómo esta experiencia situada, a partir de que esta experiencia situada lo que detona es que este proceso de migración establece una relación con un proceso de creación, que es justamente el proceso de creación de este proyecto artístico. Entonces, ver cómo a partir de este proceso de creación nules itinerantes me permitió la generación de una identidad y de una corporalidad de artista migrante, pero asimismo, por otro lado, este proceso de migración me permitió generar esa identidad y esa corporalidad migrante, que los dos, al entrar en relación, generan lo que sería esta corporalidad de artista migrante, esta identidad de artista migrante, que es como el eje transversal de este proyecto poético que se teje, que se concretiza en este proyecto Nulles Itinerant. Bueno, para entender un poco esta cronología del proyecto artístico, es como se hizo todo como un relato genético sobre cómo digamos, esta experiencia de de la migración ha sucedido en lo que ha sido encarnado por mí misma. Entonces, hay unos antecedentes de este proyecto proyecto de poético de creación, algo que se denominó la partida, el tránsito, y en esa partida y el tránsito se dieron las primeras creaciones y reflexiones en torno al cuerpo migrante. Esa partida de tránsito sucede entre Colombia, Brasil, Colombia, Francia y Brasil, y hay una fase de permanencia en la cual sucede este proceso de creación Nulles Itinerant, en el cual se desarrolla y se concretiza este conocimiento en torno al cuerpo migrante, y sucede entre Francia, Brasil y Colombia. Entonces, en esta fase de permanencia, lo que se permitió fue entender esa vivencia de lo que sería el desarraigo, las rupturas que genera la experiencia de movilidad, las descubiertas también con relación a lo que es esta experiencia corporal y esta experiencia de la identidad, y las afirmaciones de lo que sería una nueva identidad, una nueva corporalidad. En este proceso de permanencia se hizo un análisis de todos los elementos de este procedimiento de creación, justamente en este proceso de creación de Nulles Itinerant, de este contexto que permitió el desarrollo de estos elementos de creación, también de una ideología que está presente también en cada una de esas fases de creación, y una historia de vida que es la que da sustento a cada una de estas fases de creación. No obstante, antes de ingresar a entender todo este proyecto artístico de Nulles Itinerant, quisiera hablar de los antecedentes, porque como siempre estamos en este diálogo entre lo individual y lo colectivo, este proyecto artístico estuvo soportado en acciones artísticas desarrolladas colectiva e individualmente en mis procesos de permanencia, en mi proceso de permanencia particularmente en Toulouse, Francia. Entonces hubo como unas primeras creaciones migrantes que se dieron en esta fase de tránsito como tal, en esta tránsito Colombia, Brasil, Francia, que simplemente, bueno, la experiencia de la migración fue algo que chocó, que generó mucho conflicto en mí. Y por lo tanto, una manera de expresar este conflicto fue el desarrollo de estas creaciones, justamente para entender cómo todas estas realidades, esta confrontación de realidades a las cuales nos afronta la migración, habían tenido como habían dejado unas memorias, unos trazos en mi cuerpo. Entonces se hizo un pequeño solo muy simple, simplemente para tratar de reconstruir todo este tema, esta memoria corporal. Fue como un primer intento que se realizó en el 2016. Posteriormente esto detona ya más en una creación mucho más larga, que tiene como muchas más reflexiones, mucho más profundas, que fue el solo llamado Patuya Axe es piedra Yade. Este solo fue creado en el año del 2017 y bueno, fue estrenado diferentes veces entre el 2017 y el 2019 por la compañía de Anacaona Danza Integral, la cual fue creada, digamos, para concretar este proyecto artístico, y es este solo sobre la migración, en el que se habla justamente cómo este conflicto corporal puede generar como el hecho de las estructuras que empiezan a removerse a partir de vivir otra vivencia de la migración, genera todo lo que sería una necesidad de transformar ciertas cosas internamente, y a partir de eso se hizo una exploración entre el conflicto que podría generarse entre el lado izquierdo, el lado derecho,
un lado derecho que afirma una estructura, un lado derecho que necesita como el desarrollo de una sensibilidad y que necesita generar transformaciones y dejarse permear por esto que está sucediendo. Básicamente, bueno, esto hace parte de una trilogía. En este solo se hace el trabajo de cuáles son los momentos de la causa de mi partida de Colombia, cuáles fueron los momentos que me generaron esa transición hacia Brasil y después en Francia, qué fue lo que surgió de esa mezcla entre ese tránsito entre Colombia, Brasil y Francia. Entonces, en este solo se trabajaron todo lo que fueron los estados corporales, la memoria corporal, la rigidez, el dejar atrás un pasado, el reconstruir y enfrentarse a una realidad nueva, pero sin que esto sea simple, porque justamente hay muchas cosas que hay que remover en el cuerpo que generan una conflictividad interna. Eso con relación a a las creaciones individuales. Pero algo que fue muy importante a lo largo de este proceso y que se va a ver en los talleres de Transmigrar, que luego vamos a estar generando con mi compañera Gabriela, que quiero hablar justamente de ella en este momento. Mi compañera Gabriela Costa, también participante, investigadora, artista de Transmigrar, y también colega, amiga. Con ella y otro colectivo de mujeres tuvimos la posibilidad de participar de diferentes reflexiones y creaciones artísticas colectivas, en mi caso particular, en la transición, lo que yo he denominado la fase de transición. En estas creaciones, pues se trabajaba todo esto del tema del cuerpo diaspórico, de qué manera reterritorializar las luchas de América Latina con mujeres migrantes latinoamericanas en esa necesidad de reencontrarnos, de construir cuerpo colectivo, cuerpo en la diáspora y de justamente de sostenernos ante nuestras realidades migrantes y las complejidades que esto podía implicar. En ese caso, digamos que la primera, hicimos un homenaje a Marielle Franco por el asesinato de Marielle Franco, justamente esta diputada brasilera que fue asesinada justamente en un contexto de racialización porque fue defensora de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes y como esto era como toda una hacía parte de todos unos crímenes sistemáticos contra mujeres justamente que reivindicaban estos derechos y estos derechos de las mujeres y justamente estos derechos de las minorías en general. El otro que hicimos fue Evocación Antígona, fue una performance que justamente fue una adaptación de una performance que se había hecho en Bogotá en un colectivo artístico del que yo hacía parte, reivindicante, y que se adaptó aquí en el contexto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Comisión de la Verdad, aquí en Toulouse, en el Nodo Francia. En esa comisión se desarrolló esta performance justamente para trabajar en torno de los familiares, del homenaje que las familias de los desaparecidos y desaparecidas forzadas podían establecer desde aquí de Toulouse, teniendo en cuenta que aquí en Toulouse hay una gran parte de población exiliada y cómo en cuanto comunidad latinoamericana, en cuanto comunidad colombiana, podíamos participar de retejer esa memoria histórica importante a partir de una acción artística como la performance. El otro fue un flash mob que se hizo en el 2019, justamente, bueno, teniendo en cuenta que, digamos que muchas veces estas realidades migrantes son invisibilizadas porque en el contexto de la sociedad de migración, de la sociedad de recepción justamente, hicimos en el contexto del 8 de marzo, hicimos una manifestación justamente en el que marchamos como mujeres latinas, justamente reclamando nuestro derecho a existir, a ser presentes, a ser visibles y justamente haciendo diferencia de las cosas que nos atravesaban a nosotros como mujeres latinas, que no eran iguales a las que atravesaban a las mujeres francesas, teniendo en cuenta nuestros procesos de racialización, nuestro lugar de origen, que hacían justamente una diferenciación que era necesario establecer y mostrar esa presencia de nuestra colectiva, de nuestro cuerpo colectivo y de nuestras demandas también de existencia en una sociedad en la que no podíamos ser tratadas y no somos tratadas de la misma manera.
Y finalmente, hubo una creación, esto generó una creación de un colectivo una colectiva que se llamó Las Sueltas Colectivas. Esta colectiva, integrada por mujeres migrantes latinoamericanas, se convirtió en un espacio de reflexión política y de práctica artística, justamente con relación a esto de la construcción de la corporalidad y de la identidad de la mujer migrante latinoamericana. En esta colectiva se desarrolló, bueno, porque ahí llegó el COVID y realmente eso marcó, digamos, trazó una fractura un poco del movimiento político en ese momento, pero alcanzamos a hacer en el 8 de marzo del 2020 una denuncia justamente al extractivismo de la Vía Yala, justamente tratando de desterritorializar esas luchas que sucedían en América Latina y tratando de decir, bueno, esto que es la explotación de nuestras tierras, la colonización de nuestras tierras por empresas multinacionales, es algo que sucede en América Latina, pero que nosotros queremos traer aquí, sabiendo que ejercemos presencia en Francia y sabiendo que muchas de las empresas multinacionales están ancladas en Francia y cómo esto hay todavía un lazo entre ese pasado colonial y el infringir violencias, en las cuales las violencias principalmente son infringidas por violencias de género. Entonces, bueno, la otra, ya para concluir, fueron acciones colectivas como con relación al estallido social en Colombia, en lo cual aquí hubo un eco, hubo todo un movimiento de acciones artísticas para solidarizarnos como comunidad colombiana con relación al estallido social en Colombia. Se desarrollaron diferentes acciones artísticas en las que participó la comunidad colombiana justamente para denunciar, para visibilizar, para organizarnos justamente para tratar de generar una influencia como diáspora colombiana en lo que podría ser la denuncia de lo que estaba sucediendo en Colombia en este momento. Bueno, ya eso sería como la parte de partida del tránsito. Ahora quiero hablar de la permanencia. La permanencia se da a partir de, bueno, el colectivo artístico y la compañía Anacaona fueron creados en el 2018. Hubo ya ciertas cosas como por ejemplo un primer solo que hizo parte de este colectivo, pero como que en realidad este colectivo y esta compañía fueron como los pilares, los lugares desde donde se dio este desarrollo, este proceso creativo. Entonces, esta pieza fue construida, bueno, se ha presentado varias veces, fue construida desde el 2018. En un primer momento hacíamos parte 3 mujeres migrantes de este grupo. Luego, bueno, el trabajo fue bastante complicado por el COVID, por las dificultades particulares que podemos tener como mujeres migrantes que nos hacen priorizar otro tipo de cosas y no el desarrollo de este tipo de procesos creativos que se pueden generar en un mediano y en un largo plazo. Pero hay que aclarar que a pesar de que hubo la partida de estas 2 mujeres que participaban de este proyecto, hubo todo un aporte de ellas en la construcción de esta metodología de creación de este proyecto creativo, de este espectáculo. Esta obra, digamos que tuvo toda una trayectoria de creación entre el 2019, el 2022 y luego ha seguido presentándose para justamente generar una sensibilización, una difusión en torno de lo que sería el tema de la corporalidad de la mujer migrante. Digamos que básicamente quiero mostrar cómo estas reflexiones, porque justamente esto es lo que explica de alguna manera por qué particularmente, digamos, en el taller de bioitinerancias, que es un taller de transmigrar, como toda esta andamiaje conceptual que se genera una relación entre la teoría y la creación. Entonces se parte justamente de estudiar el cuerpo, la cuerpa migrante, teniendo que hablamos de cuerpa migrante cuando hablamos de las violencias particulares que atraviesan a las mujeres, vamos a hablarlo en este caso, y ahí se estableció como todo un análisis de las perspectivas de género, justamente de los feminismos decoloniales, principalmente de Ribeiro, Gloria Andalzúa y Lorena Cabnal, y de las teorías de la migración, justamente la teoría decolonial de la migración, como Frantz Fanon y Zayat. Y por otro lado, hubo todo un trabajo de los estudios somáticos, particularmente de la teoría de la práctica y teoría de la escucha del cuerpo de Klaus Viana, que habla sobre todo un trabajo articular para comprender, digamos, toda la creación y la improvisación y creación de movimiento a partir de buscar los motores de movimiento en las articulaciones, las tensiones, los bloqueos y justamente las oposiciones articulares. Y por otro lado también se retomaron elementos del teatro del oprimido de Augusto Boal, básicamente el tema de la relación de los objetos como memoria de opresión.
muy aterrizada a la danza realmente. A lo largo de eso se leyó esta experiencia de creación, esta experiencia de la migración de las mujeres entendido como un camino de construcción de identidad, justamente de identidad, de una nueva corporalidad, pero también de emancipación. Y a lo largo de este proceso, que bueno, como ya les dije, estas fases de desarraigo, rupturas, descubiertas y migraciones y afirmaciones, perdón, que son fases de creación en las que se desarrollan diferentes elementos y procedimientos. Digamos que yo quería terminar con esto porque para poder, digamos, ver lo que se entra a articular, los conceptos que entran a jugar y justamente las herramientas y los elementos y procedimientos que son incorporados en una parte en el taller de Danzamos Tejiendo Territorios, es que este proyecto de creación dio lugar a la generación de una teoría corporal. Es decir, cuando hablamos del desarraigo, hablamos de la interculturalidad, hablamos del duelo migratorio, hablamos de la interculturalidad como un conflicto. Esa interculturalidad, ese conflicto se hizo a partir de un estudio del sistema articular. Es en las articulaciones en donde se generan los bloqueos, en los que se generan las resistencias, en los que se genera esa imposibilidad de transformación de frente a realidades nuevas, cuando existe un duelo migratorio, cuando existe una ausencia, cuando existe un vacío también un poco articular del hecho de estar entre aquí y allá. Y a partir de ese estudio desarticular se genera un concepto que articula la interculturalidad y lo desarticular que se denominó en esta fase del desarraigo. Lo que sucede es una interdesarticularidad. En la otra fase, que es en la fase de rupturas, justamente se quería hablar de esta interseccionalidad de relaciones de poder, de género, de raza, de clase, de lugar de origen, y cómo esto genera todo un límite a la existencia de la persona migrante, un límite que se trabajó puntualmente en la creación de esta obra a partir del objeto como memoria de opresión. Eso lo voy a mostrar más adelante. Y a partir de la mezcla de esos dos elementos surge en esta teoría corporal del cuerpo migrante este concepto de la interlimite-excepcionalidad. Es decir, en las rupturas existe el límite, existen las opresiones, pero también existe una necesidad de romper y de ejercer resistencia a esas opresiones. En la fase de descubiertas se hizo un trabajo sobre la frontera, el hecho de no estar ni aquí y ni allá, y el hecho de tratar de construir aquí y allá, pero como en ese lugar de la frontera, cómo se vuelve un lugar de potencia, un lugar de creación de una fuerza. Y una fuerza que se crea a partir del hecho, porque la persona migrante está abocada todo el tiempo a construir, deconstruir y reconstruir. Entonces, este trabajo lo que se hizo justamente es una relación entre el cuerpo y el espacio, como a partir de construir trayectos y de hacerlo repetidas veces, eso va generando una fuerza justamente de transformación en el medio de esta repetición de estos ciclos infinitos de reconstrucción que tiene que hacer una persona migrante. Es justamente que en esta construir y deconstruir se genera y esta transformación que se genera en esta dinámica de construcción, reconstrucción y deconstrucción, surge lo que sería la posibilidad de transformar eso en una energía, en un potencial de vida. Y como a partir de esto surge este elemento de la transfrontera, es decir, construir para transitar, para transgredir, para avanzar en la frontera. Y finalmente, en la fase de afirmaciones, se hizo todo un trabajo de cómo generar este lazo entre lo individual y lo colectivo. Es decir, cómo a partir de textos de mujeres migrantes se construye un solo relato colectivo y cómo a partir de ese relato colectivo se genera una posibilidad de creación a partir de esos gestos, lo que pueden llegar a generar en la creación de una coreografía y animados justamente por el sentido que estas mujeres dan a lo que es su corporalidad migrante. Entonces, esa construcción de esa historia colectiva genera lo que es la posibilidad de la construcción de una sola cuerpa, de una sola historia, que justamente la historia, la cuerpa, es lo que genera un territorio. Y en esa construcción de ese territorio se resiste, es decir, y se reexiste justamente, porque es esa cuerpa, ese territorio colectivo que hace repensar que somos varias en la misma situación,
que tenemos esa necesidad de resistir y de agenciar nuevas realidades en estos territorios de la sociedad, de la sociedad migrante. Bueno, voy a pasar esto rápidamente. ¿Cuánto voy? Ya. Voy a pasar esto, pues básicamente así surgió esta obra, eso fue como el andamiaje que generó la creación de esta obra. Bueno, como les decía, aquí se hizo toda esta exploración articular, justamente el hecho de la tensión entre dos realidades, entre estar y entre aquí y allá, y cómo esto genera toda una composición de vivir en esa tensión, pero también en ese vacío que puede generar el duelo migratorio. En la base de rupturas, como les dije, se hizo la relación entre objeto y cuerpo como memoria de opresión, es decir, como un dossier administrativo, como el hecho de una silla, en las que una silla simbolizando la dificultad de transformar o de moverse del lugar que se les ha asignado en cuanto mujer migrante, de acuerdo a estos estereotipos, a estas discriminaciones, y como esta silla, digamos, se vuelve como este objeto que coloca un límite a esa posibilidad de movimiento, de transformación del lugar que se ocupa en la sociedad. Se hizo también una exploración en torno al vestido, es decir, la manera como se es percibido el exotismo de la mujer latina a partir de la bailarina de salsa, a partir de la persona llena de color, a partir de eso, y cómo eso impone una identidad que es estereotipada hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras cuerpas. Y finalmente, realmente, cómo lograr, digamos, con el dossier administrativo, justamente, como el hecho de legitimar todo el tiempo una existencia, los papeles, la justificación, los diplomas, la equivalencia de los diplomas, que las formaciones que son hechas en Colombia no son válidas acá, entonces hay que volver todo a hacer, es el hecho de estar legitimando todo el tiempo la existencia, y en ese círculo pues nos encontramos como en una constante permanentemente, justamente, y como a lo largo de la performance con relación a esos objetos se generaba una posibilidad también de resistir a esa relación de imposición, de opresión que establecía ese objeto sobre el propio cuerpo. Y finalmente, en Descubiertas y Frontera, es justamente como en esos recorridos espaciales donde se construye, se pasa por el mismo camino, se reconstruye, se deconstruye. Hay la posibilidad también de generar esa potencia en la acción física misma de la relación entre el cuerpo y espacio, que sería como el espacio de migración, el territorio de migración, como ese movimiento, esa dinámica genera esa posibilidad de generar una nueva potencia, y una nueva potencia que en el caso particular de esta obra resultó en el desarrollo de un texto individual. Justamente el cual fue construido, que fue, digamos, Gabriela Costa, mi colega, me ayudó en todo este proceso de investigación para la construcción de este texto. Y finalmente, afirmaciones, reterritorialización. Diferentes mujeres migrantes respondieron a la pregunta: ¿qué significa habitar un cuerpo, una cuerpa migrante? Y estas fueron, digamos, la base de esta exploración corporal y la construcción de una sola danza, de un solo cuerpo, de movimientos que buscaban ligar esto en un solo discurso. Bueno, cierro esta parte con relación a lo que fue la investigación para luego tratar de entender en esta es la línea de tiempo mi experiencia como artista e investigadora del proyecto Transmigrar. Entonces, no voy a abordar todas las fases porque estoy abordando estas fases de acuerdo a que son funcionales a la construcción del proyecto Danzamos Tejiendo Territorios. Solamente las voy a nombrar. Una primera fase en diciembre del 2019, con mi colega Gabriela y yo participamos en algunas reflexiones convocadas por la profesora Monique, justamente para desarrollar algunas reflexiones sobre la migración internacional desde una perspectiva interdisciplinar, cómo podría ser abordada desde la ciencia política, desde la sociología, desde la psicología, desde los estudios culturales, desde la antropología. Luego, posteriormente, con mi colega Gabriela, en diciembre del 2021, participamos en el seminario de Transmigrar para hablar sobre la migración contemporánea cuando el arte cruza las ciencias sociales, es decir, cómo tratar de mirar la interacción entre las ciencias sociales para tratar de desarrollar arte
y ciencias sociales que permitan abordar este tema de la migración, este tema de la experiencia migratoria. En enero del 2022 participé en la movilidad de Granada, justamente con un grupo de investigadores e investigadoras de todos los países que ya nombró Agustín, justamente para generar grupos de trabajo y construir la guía de observación de talleres artísticos. Eso no lo voy a hablar mucho porque no soy muy experta en ese tema y bueno, porque voy a hablar directamente con relación al tema del taller de danza. Participé también en la movilidad en Madrid como observadora del taller Micromemorias del nuevo Teatro Fronterizo de José Sánchez Sinisterra. Y en esta última parte es donde quisiera como centrar mi exposición con la que voy a continuar ahora. Fue en agosto del 2022, participé como observadora a partir de esa guía de observación que se generó en Granada, del taller Creación Compartida en Danza con mujeres migrantes, que fue desarrollada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por la doctoranda Aline Balín, el corregimiento de Evitar Bolívar, en el municipio de Evitar Bolívar. Entre enero y febrero del 2023, un segundo momento participé como tallerista, realizadora del taller Bioitineranzas, que fue realizado en Toulouse con mi colega Gabriela Costa, doctoranda también de la universidad, y yo. Y en julio del 2023, en julio del 2023 participé, fue un mes de realización de la escuela de verano. Yo en ese momento estaba escribiendo mi tesis, pude participar que una semana y media. Justamente me integré en esa semana y media en la construcción del taller Danzamos Tejiendo Territorios, del cual participó Aline, la doctoranda que hizo el taller en Evitar, participó Gabriela Costa, participó Roberto Gómez, un investigador de la Universidad de Antioquia, y yo en la construcción de este taller. Y finalmente, en julio del 2025, en el contexto de la escuela de verano, participé como formadora de personas que querían volverse formadores del taller Danzamos Tejiendo Territorios. Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a hablar del primero, de lo que fue mi trabajo como observadora del taller de Aline. Este taller fue un taller fue un taller realmente que muy bien llevado, demasiado bien llevado por esta tallerista Aline, que se desarrolló en una partenaria, en una asociación con el grupo Jóvenes, Progreso y Futuro de Evitar. Un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, entre los 13 y los 25 años, que tenían todo un trabajo feminista, un trabajo de organización, de soporte entre mujeres en este corregimiento de Evitar. Y la asociación, el grupo Cartografías Sur y la universidad, obviamente taller fue promovido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este taller básicamente buscó la generación de diálogos interseccionales y de experiencias entre las participantes a partir del movimiento, la improvisación y el contacto. También buscaba la facilitación de la percepción y la toma de conciencia de las emociones y afectos de sí misma para generar lo que sería la colaboración, la escucha y el cuidado. Buscó el desarrollo de competencias artísticas, herramientas desde la danza para transformar las vulnerabilidades que suceden en la movilidad. Buscó también generar un diálogo entre las prácticas creativas y artísticas de las comunidades de las mujeres migrantes para transformar esas vulnerabilidades de estas comunidades. Hay que aclarar que este grupo, tienen una raíz cultural muy fuerte, tienen unas expresiones de música, danza muy fuerte. Es una práctica muy cotidiana de este grupo de mujeres en esta región. Es allí donde sucede un festival. Hay un festival en torno a la danza del son de negros, son de negras, que es un ritmo, ustedes lo conocen, es un ritmo típico de la costa atlántica colombiana, que justamente habla de toda la resistencia negra frente a la burla, justamente frente a todo lo que es la presencia, la autoridad del rey, de la reina, la autoridad española, y que luego se mantuvo, es un legado cultural que se mantuvo en el tiempo. Y debido a esto, digamos que las manifestaciones artísticas de danza y música
las personas, las chicas que participaron, las mujeres que participaron en el taller, tenían eso muy presente en ellas. Es realmente hacía parte de su expresión. El último objetivo justamente fue indagar frente a los estereotipos femeninos como generadores de vulnerabilidad vinculadas a la autoimagen, el silenciamiento y otras violencias de género. Entonces, digamos que partiendo, digamos, desde una perspectiva interseccional, justamente entender cómo estas violencias de género hacia estas mujeres eran vivenciadas en su comunidad, de qué manera visibilizarlas y de qué manera justamente a partir de este trabajo colectivo, de este trabajo de soporte, pero que es ante todo un trabajo corporal, de qué manera existe la posibilidad de afrontar estas vulnerabilidades y resistir a estas violencias. Bueno, yo voy a hablar concretamente de lo que fue como cada uno de los ejercicios, actividades propuestos por Aline. Ella propuso un trabajo de desarrollar una figura en plastilina, es decir, modelar, perdón, mi cuerpo para ver cómo yo me veo, cómo yo materializo lo que yo me veo para presentarme en el taller. Entonces, cada una de las participantes desarrolló esta escultura en plastilina para de esa manera que fuera el medio para presentarse en el taller, describir cómo trabajar el tema de la autoimagen, describir cómo cada una de ellas se percibe, cómo cada una de ellas percibe su propio cuerpo, su propia cuerpo. Otro elemento posteriormente fue un trabajo traído, bueno, Aline, ella es brasilera, ella trajo una danza de afroamerindia brasilera que es la samba de coco, samba de coco, que es justamente una danza que busca toda la conexión colectiva a partir del juego del ritmo, de la voz, de los pasos y para justamente generar un diálogo entre estos movimientos, entre estas danzas. Y a partir de este diálogo, de esta conexión, existían momentos en que cada una de las participantes intervenía para también no solamente proponer, tratar de construir un poco esa danza y tratar de traer esa corporalidad que es propia, esa corporalidad que es propia de sus danzas tradicionales y de las danzas que hacen parte de su cotidiano y cómo a partir de eso generar esa conexión rítmica, esa conexión de voz, esa conexión de danza, de movimiento. Em, por otro lado, hubo el desarrollo de una rueda de conversa. Aline propone la pregunta, ¿qué significa ser mujer? Entonces, a partir de un ejercicio de escritura, justamente la idea era sin tratar de preguntar los estereotipos, no se preguntó directamente. A lo largo de la escritura, las chicas estaban hablando de muchas cosas como mujeres afrodescendientes, como mujeres y afrodescendientes, los diferentes estereotipos que definían su condición de mujer. Eso fue algo que fue saliendo, que resultó, digamos, espontáneamente por parte de las participantes. Y bueno, como a partir de compartir, se generó un espacio de palabra frente a esos estereotipos y esto, y bueno, y como a partir de un trabajo grupal, tratar de buscar bueno, de qué manera tratar de quebrar con esos estereotipos y tratar de construir una coreografía grupal que permitiera generar otro tipo de relación de esa identidad y de trastocar esa identidad estereotipada que se podría tener de ellas mismas, tanto individual como colectiva. Por otro lado, también se dio mucho espacio justamente a compartir la música y la danza y los toques de los instrumentos de su cultura como participantes. Particularmente, normalmente se conoce como el son de negro, pero ellas hablaban del son de negra porque hacía parte de toda una reivindicación como colectivo de mujeres, justamente para que este son fuera también no solamente de masculino, sino que ellas estuvieran también implícitas en esa redefinición de este son de negro, pero a partir de esta danza como resistencia frente a estas violencias ejercidas según su género y según su raza, condición y origen. Entonces, hubo ese espacio también para compartir todo esto como una manera también de identificarse de otra manera y de afirmar esa existencia de otra manera a partir de la danza, el cuerpo y de la escultura, de su propia cultura.
Por otro lado, también en la parte de esta construcción de este tejido colectivo se generó todo lo que fue una rueda de confianza. Aline dirigió todo un proceso de trabajo para justamente la confianza, es decir, de qué manera yo dejo que a partir del tacto mi compañera se genera como un hilo de confianza en el que cada una puede masajear el cuerpo de la otra, en el que cada una puede sentir, puede pasar a depositar su peso, recibir su peso y justamente a partir de reconocer la existencia de otras mujeres como yo y también mi relación de ellas, mi relación con este cuerpo colectivo, con estas otras mujeres. Y básicamente ese trabajo estuvo centrado en el peso, en el contrapeso y cómo generar, digamos, frases de movimientos, improvisaciones, justamente a partir de comprender el peso de la otra, de saber dar y recibir el peso como parte de toda esta construcción de este lazo y de esta energía colectiva que parte de la comprensión de la corporalidad de la otra persona, de las otras mujeres. Por otro lado, también Aline generó un trabajo de cartografía corporal a partir de un dibujo corporal, justamente para identificar como los lugares de dolor, los lugares donde podríamos ubicar, ellas podrían ubicar emociones, afectos fuertes que las atravesaban, que pudieran estar siendo identificados en una cartografía corporal. Y a partir de esa cartografía corporal, hubo una creación coreográfica frente a esos afectos, emociones. Esa cartografía corporal, digamos, esas emociones fueron compartidas inicialmente verbalmente y posteriormente, teniendo como base este dibujo, se pasó a la construcción de una creación coreográfica. Y otro elemento que, bueno, esta parte de la cartografía corporal, que es muy individual, se articuló con un trabajo de un círculo colectivo. Es decir, fue un momento emocional en que muchas emociones, afectos surgen y de qué manera el hecho, digamos, de generar un círculo colectivo se puede generar un nudo, perdón, se puede generar como establecer nudos, conexiones entre cuerpos y de qué manera el hecho de estar unidas, atadas, nos permite sentir las pulsaciones, las respiraciones de cerca y de alguna manera como esto se puede volver algo que puede generar un alivio frente a estas cosas que posiblemente encontramos en nuestra cartografía corporal. Luego, otro de los elementos que Aline puso, realizó a lo largo de este taller que duró 3 días, fue el juego del papel en la espalda. Es decir, bueno, como a partir de esa autoimagen que yo tengo, pero también esas cosas que yo no veo que las otras ven de mí. Entonces fue colocar como un papel en la espalda para que pues cada una pudiera escribir como todas las cualidades que veían ellas, se conocían bien porque tienen todo un trabajo colectivo desde hace mucho tiempo, cotidiano, constante, poderse escribir esas cualidades que se veían y justamente una vez teniendo esas cualidades, confrontarlas con algo que fuese trabajo del mapeo del rostro, es decir, colocarse frente a frente en pareja justamente para trabajar el tema de la imagen y mirar que la otra persona, mi pareja, viera mi rostro, qué es lo que ve en mí, que se confrontara con esto, que las otras, que toda la colectividad ve en mí, pero también el hecho de cómo yo me puedo mirar en un espejo y qué veo yo en mí. Es decir, confrontar eso que ve el colectivo, eso que ve la pareja con la que estoy trabajando y eso que veo yo misma, para justamente a partir de eso generar lo que sería una composición frente a esos diferentes elementos que construirían mi identidad a partir de esas relaciones entre esos 3 ámbitos. Y finalmente, Aline propuso la creación de muñecas Abayomi, que traduce un encuentro precioso. Esa creación a partir de telas, ella llevó diferentes telas y todo. La idea era que cada una elaborara estas muñecas justamente para, digamos, que son muñecas en las que obviamente como materializan estas experiencias que están relacionadas al cuerpo, con relación a la raza, con relación al género, pero esta en la tradición afro-brasilera, también estas muñecas Abayomi se consideran un símbolo de la resistencia
y del poder femenino, es decir, cómo yo me veo, cómo yo me materializo y cómo yo existo de esa manera a partir de esa muñeca y cómo a partir de eso también se hace posible la materialización de una resistencia, reexistencia como población afrodescendiente. Lo lindo de ese momento es que cada una se compartió, cada una obsequiaba, daba un regalo a la persona con la cual había compartido en este taller, o bueno, o la persona que quisiera darle ese detalle, justamente como un recuerdo de esta imagen, de esta persona de este encuentro que tuvieron a lo largo de este taller. Entonces, esto fue como el cierre, fue como un momento muy de lazo, muy de encuentro, muy de el hecho de un encuentro precioso justamente a partir de la creación de estas muñecas. Esto fue el proceso de observación del taller de Aline, perdón. Ahora quiero hablar del taller de danza y teatro de Vivintinerancias, que este taller en el que participamos, Gabriela y yo, como talleristas, fue un taller desarrollado entre enero y febrero en el 2023 por la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès en la Maison de Quartier de Bagatelle. Digamos que esto marca un poco la diferencia porque Gabriela y yo, como lo he mostrado antes, tenemos como una trayectoria de trabajo de activismo y feminismo en ese momento en Toulouse. Entonces, el taller está muy diseñado desde esa perspectiva con el objetivo de establecer prácticas artísticas, investigativas, activistas que estén ancladas en el territorio. La Maison de Quartier de Bagatelle, el barrio Bagatelle, bueno, es un barrio que tiene mucha afluencia, en el cual habita mucha población migrante. Y bueno, este trabajo de convocar fue un trabajo de convocar en el territorio, establecer lazos con diferentes asociaciones justamente para generar esa aproximación del taller al territorio. Se partió también de una acción participativa y un trabajo de campo etnográfico como punto de partida. La idea, este taller como que fue la acumulación de diferentes experiencias, tanto de Gabriela como la mía, en el trabajo colectivo desarrollado, como ya les he mostrado antes, de autocuidado, de autoorganización, organización de una colectiva de mujeres migrantes, de creación artística, una colectiva que realizaba una reflexión política, una práctica artística y una acción política como mujeres en la ciudad. Es decir, seguir como con esta brecha de esta línea del militantismo. Y también otro elemento que es importante es la influencia del pensamiento del feminismo latinoamericano de la Via Yala, particularmente de los feminismos decoloniales, porque esto, digamos que a la luz de todo este trabajo colectivo de militantismo, tuvimos la oportunidad de generar toda esta reflexión frente a estas teorías y tratar de realmente entender nuestra realidad y aterrizar, situar esa realidad, esas teorías en nuestra realidad como mujeres migrantes. Bueno, este taller se dividió en diferentes ciclos. El primer ciclo es el ciclo del duelo migratorio. En este ciclo, particularmente, fueron 4 ciclos. En este ciclo se trabajó justamente el duelo migratorio, el desarraigo, es decir, identificar y facilitar la expresión de carencias ligadas a la migración, como esas migraciones emocionales, afectivas, la pérdida de referentes socioculturales, socioeconómicos y territoriales. Entonces, justamente abordar el duelo migratorio, el tema del desarraigo, a partir de elementos como la corpografía de la migración, es decir, identificar ese trabajo también, digamos que este ejercicio viene mucho del trabajo de tesis que yo hice para la creación del primer fragmento de la obra, Desarraigos, justamente a partir de un diseño corporal, de entender nuestra corporalidad, tratar de establecer esos puntos de tensión articular que me han marcado, porque justamente esos puntos de tensión articular son sinónimos de puntos de dolor. Dolor del duelo, de un duelo que no se ha asumido y que tiene una dificultad de asumirse. Entonces la idea, una vez visibilizado, entendido ese bloqueo, de qué manera buscar desbloquearlo a partir de la improvisación y la composición de movimiento.
Entonces, este trabajo, bueno, fue orientado en un trabajo muy individual, es decir, cada una desarrolló su diseño, cada una desarrolló este trabajo de sentir de observar este bloqueo y asimismo a partir del movimiento, del flujo del movimiento, del desarrollo de gestos de movimientos, de qué manera eso me genera una composición que me permite de alguna manera buscar un camino de desbloqueo, es decir, tratar de abrir esa articulación, de liberar y de sanar un poco esa tensión, ese dolor. Algo que fue acá también muy importante fue que hubo todo un trabajo de voz y cuerpo que mi amiga Gabriela, mi amiga y colega Gabriela, trabajó mucho como con los resonadores y tratar de la relación entre la voz, el cuerpo y cómo cada una de las mujeres trataba de aportar ciertos sonidos, ciertas cosas a partir de una palabra que podría articularse con un ritmo. Y ese ritmo se generó como todo un lazo colectivo en el que se conectaban esas voces, se conectaron esos ritmos que cada una proponía a la luz de un solo ritmo. Ese ritmo en cada uno, este taller fue desarrollado en 6 sesiones, perdón, 8 sesiones. Cada vez que hacíamos la sesión era como nuestro ejercicio de calentamiento y era el que generaba esa energía colectiva y en el que cada una generó, dio ese granito de arena para la construcción de esa expresión de voz y esa expresión corporal y rítmica. Luego en este ciclo también de duelo, pues se retomó el trabajo del objeto, justamente el objeto como memoria. Este objeto es tratar de mirar cómo cada una de las participantes trajo un objeto, justamente que en esta transición, en este curso de la migración, nunca había dejado, es decir, durante toda su trayectoria migratoria ha traído consigo, porque es muy importante. Cada una compartió este objeto, cada una desarrolló un relato, cada una trató de darle una materialidad, unas emociones, unas sensaciones que le dejaban ese objeto, la relación con imágenes, con personas, y a partir de todo eso se generó una composición de movimiento. Y en esa composición de movimiento, la idea era entender, digamos, este relato, pero a la luz de esta relación cuerpo-objeto como memoria de esta trayectoria migratoria. Lo que fue interesante de este ejercicio es que entre esos objetos que trajeron cada una de las participantes, se buscó como que trataran en cada uno de los espacios de la sala de construir lo que sería su pequeño territorio, como su pequeña historia con relación a ese objeto. Cada una se situó en cada uno de los espacios construyendo lo que sería como una pequeña casa, cuyo centro sería ese objeto de memoria, lo que yo nunca dejo, lo que traigo siempre conmigo. Y en esas casas, cada una hizo sus casas, mostraba la composición coreográfica, mostraba todo lo que había hecho, composición coreográfica de movimiento, relato, bueno, había diferentes tipos de manifestaciones artísticas y la idea era que cada una de nosotros, todo el grupo iba a visitar la casa de cada una. Pero lo que era interesante, y lo muestra la foto de la izquierda, es que generamos como todo un cuerpo colectivo para acompañarnos a hacer ese parkour, esa trayectoria de pasar por las casas de cada una. Cada una de esas casas hablaba cosas de su lugar de origen, hablaba cosas de su historia personal, de su trayectoria de migración, pero como por momentos podía ser difícil socializar este tipo de historias, cómo podíamos acompañarnos en esa trayectoria y soportarnos en el recorrido por esas casitas, cada una de las cuales construía lo que era todo ese espacio del salón, todo ese territorio del salón. En el segundo ciclo, que fue titulado Transitar el Tránsito, justamente se habló sobre el tema de, bueno, se utilizó el Teatro Forum de Augusto Boal justamente para hablar frente a las rupturas, frente a los estereotipos, discriminaciones y relaciones de poder. Es decir, el tema de la situación administrativa como algo como no solamente la situación administrativa, sino como persona migrante frente al sistema administrativo del país de migración, me puedo sufrir discriminaciones, puedo sufrir de estereotipos, puedo sufrir de opresiones, pero no solamente a nivel macro, sino también como en el contexto de la familia, en el contexto del lugar del trabajo, en diferentes contextos
que podrían, digamos, en los que podría suceder este tipo de estereotipos, de discriminaciones de acuerdo a mi lugar de origen y esta interseccionalidad de acuerdo a mi género, a mi raza, bueno, a mi clase social y eso. Entonces, se dividieron en grupos y desarrollaron diferentes escenas justamente para poner a escenificar ese tipo de opresiones, ese tipo de situaciones y de qué manera se presentaba eso al resto al resto del grupo y cómo las personas del resto del grupo podían llegar a intervenir en esa escena para transformar esa situación y justamente para tratar de transformar esa discriminación y transformar esa visión estereotipada. Entonces, esto es mucho en la dinámica del teatro foro. El tercer ciclo se tituló Poderes y Estrategias. En este ciclo, el objetivo fue identificar las potencialidades individuales y colectivas implícitas en el proceso migratorio, es decir, estrategias de inclusión y de reexistencia. Justamente el hecho de viviendo estos desarraigos, viviendo estas rupturas, viviendo en este hecho de estar entre aquí y allá, en esta zona de frontera, en este espacio de frontera, ¿cómo es posible buscar estrategias de inclusión y estrategias de reexistencia en los territorios en los que habitamos, en los territorios de migración en los que habitamos? Y este ciclo se trabajó principalmente a partir del cuidado de la persona y del grupo. Es decir, para vivir en esta frontera, en este espacio y reconocer estas potencialidades, evidentemente tiene que generarse en redes, tiene que percibirse la necesidad de cuidar del otro, la necesidad de construir grupo, de construir colectividad. Como parte de ese ciclo, se hizo un trabajo de sostener y ser sostenida. Bueno, en la primera imagen ustedes podrán ver, fue un ejercicio propuesto por Gabriela, en el que cada una pasaba al centro. Entonces la idea era que todas teníamos que darles como una energía de acuerdo a los 4 elementos vitales: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Entonces, la idea era como realmente trabajar y todas concentradas en ese cuerpo, en ese cuidado y como darle ese tipo de energía según esos 4 elementos. Para posteriormente hicimos todo este trabajo de sostener el peso, de sostener y ser sostenida, como lo muestra la imagen de atrás, de realmente esa proximidad, esa confianza en el otro, esa confianza corporal. Y ya en lo último fue realmente cómo yo me dejo portar. Yo dejo portar mi cuerpo y cómo a partir de diferentes desplazamientos en el espacio, cada una portaba, el grupo portaba el cuerpo de la una, luego cambiaba al de la otra, y el saber dejarme sostener, es decir, relajar el peso de mi cuerpo, pero asimismo ser capaz de sostener cuando teníamos que remontar su leve, elevar un cuerpo. Eh, en este trabajo, el cuarto ciclo, bueno, este trabajo de pesos es bastante complejo porque realmente, digamos, este nivel de confianza es todo un trabajo que solamente se entiende a partir de trabajarlo corporalmente, donde se desarrolla esa sensibilidad. Ese tercer ciclo fue puesto en función de este cuarto ciclo. Es justamente, bueno, después de vivir todas estas rupturas, estereotipos, desarraigos y buscar estas potencialidades entre nosotras mismas, individuales y colectivas, de qué manera es posible construir utopías, territorios y afirmaciones de mi yo, de mi identidad, de mi cuerpo migrante. Entonces, esto se hizo a partir de un texto. Cada una de las participantes eh, trabajó sobre un texto escrito individual, respondiendo a preguntas como: ¿cómo quisiera situarme en este país? ¿Cuáles son mis sueños, mis proyectos de vida? Fue un trabajo bastante, como, bueno, palabra conmovedor, no es la palabra como que tocó mucho la sensibilidad tanto de las personas que lo estaban haciendo como de nosotras, las personas que estábamos en el taller, porque, bueno, en este taller participaban muchas mujeres migrantes que incluso habían tenido que dejar a sus hijos, a sus hijas en el territorio de origen. Surgió una carta escrita para de una mujer, una madre que escribió una carta a su hijo, dejada en su territorio de origen. Hubo otras que escribieron ya cosas mucho más personales con relación a sus deseos, a sus utopías, pero también a sus miedos. También como, bueno, como todo esto se mezcla en un mismo texto, pero como asimismo, a pesar de que esto hace parte del cotidiano, como trato de imaginarme otras realidades posibles
para mí, para las otras. Entonces, en este texto individual buscó generarse un texto colectivo, un relato, una cuerpa colectiva, justamente para que estos sueños, estas cartas, estos escritos fueran sostenidos en torno a un solo relato que fue conectado, fue creado por la acumulación de estos relatos con la idea de sostener estos sueños y generar una sola historia, una sola cuerpa, un solo territorio. Este relato, esta historia colectiva, narraba la trayectoria de una mujer construida por historias de diferentes mujeres, quien fue llamada Carmen. Entonces, la idea es que cuando cada texto surgía, cada persona decía un texto, cada mujer decía un texto, la idea es que ese sueño lo era portado por todas. Es decir, yo leo mi utopía, yo leo mi deseo, yo leo mi carta, yo leo mi escrito, y como todas vamos a soportar esa utopía y cómo vamos a darle territorio y peso y soporte a la realización de ese sueño. Eso se desarrolló con desplazamientos en el espacio y realmente a partir de generar siempre una tripulación y de no soltarse las manos, de justamente estar enlazadas, porque cuando alguien lo decía, se tiraba atrás y tenía que confiar y todas la cogíamos, la levantábamos, ella iba diciendo su historia, diciendo su escrito y bueno, desarrollando como parte del desarrollo de este relato colectivo. La finalización del taller, como bueno, fue justamente hacer este énfasis en el cuerpo, en la cuerpa colectiva, en que detrás de estas historias individuales hay una creación de toda una comunidad de mujeres migrantes que sostenemos nuestros sueños individuales. Y bueno, ya pasando, perdón, yo miro la hora. Sí. Ya pasando esto, quisiera, bueno, mirar cómo toda esta acumulación de conocimiento lleva a la creación de este taller Danzamos Tejiendo Territorios, que fue el prototipo de danza del taller, del proyecto Transmigrar. Entonces, este taller fue resultado de un taller que yo no observé, que yo no vi y por lo tanto, por lo tanto no puedo hablar de este taller, que fue el taller de danza de las emociones, que fue una propuesta de la tesis de doctorado de Rafaela Acero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como ya lo dije, de la creación del taller de creación compartida en danza con mujeres migrantes, propuesto por Aline, también de la Universidad Distrital, y del taller de teatro y danza propuesto por Carolina Maecha y Gabriela Costa. Entonces, bueno, esto fue como toda una síntesis de este taller, de todos estos talleres, de todo este conocimiento. Y bueno, ¿cómo se definió este taller? Este taller se definió como un conjunto de herramientas de composición y de improvisación, perdón, como un conjunto de herramientas de improvisación y creación, composición en danza, prácticas somáticas, expresiones plásticas para abordar las experiencias de vida de las personas migrantes. Bueno, hay que decir que decimos personas migrantes porque a pesar de que dos de los talleres que contribuyeron al desarrollo de este taller fueron desarrollados solamente con mujeres, bueno, también hubo el trabajo de Rafael que da un enfoque, bueno, mucho más plural, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de los objetivos de este taller se establece, bueno, la noción de promover la noción del cuerpo como territorio de la experiencia sensible, como territorio de acción artística y política de la relación entre lo individual y lo colectivo. Esto es como la síntesis de todos los conocimientos anteriores. Este taller buscaba facilitar la conformación de redes de apoyo en el entorno territorial de las personas participantes. También buscaba activar la toma de conciencia y la capacidad de acción con ejercicios de improvisación provenientes de la danza, del baile, del trabajo somático, de la expresión corporal y de la plástica. También buscaba generar un espacio colaborativo que facilite la escucha y empatía entre las personas participantes a través de las redes, a través de los relatos autobiográficos, esta relación entre lo individual y lo colectivo, y estimular el desarrollo de utopías y otros modos de vida posibles a través de juegos de improvisación que nutran el imaginario individual y colectivo y establezcan un diálogo entre proyectos de vida del yo migrante y del de nosotras, nosotras, nosotres migrantes. Bueno, básicamente los elementos nodales de este taller es establecer esta relación cuerpo individual y colectivo a partir de la improvisación y la composición de gestos y de movimiento.
Este taller fue dividido también en diferentes ciclos. Hablamos de un primer ciclo que se llamó Cuerpo-Territorio, ya voy a profundizar en eso. Otro ciclo que se llamó Territorio del Taller. Otro ciclo que se llamó Territorio en el lugar que habito. Otro ciclo llamando Imaginando Territorios. Y finalmente Utopías Migrantes, Cuerpo Individual Colectivo en Construcción. Este taller se compone en general, todo el taller se componía por 7 sesiones. Les voy a hablar del primer eje, del primer ciclo de trabajo de este taller que fue Reconociendo mi cuerpo territorio, es decir, cuerpo territorio. En este ciclo, el objetivo fue promover la autoconciencia sobre el cuerpo y la vivencia migratoria a través de la iniciación en la improvisación y la creación en danza, movimiento y expresiones plásticas. Las expresiones plásticas vienen mucho de la cartografía corporal, de la escultura en plastilina. Para eso, digamos que uno de los ejercicios para introducir el trabajo en este taller fue retomado por el taller de Aline, de cómo me veo, el desarrollo de esta representación plástica de escultura de la imagen, autoimagen corporal, pero también un ejercicio propuesto en el taller de bioitinerancias sobre la canción colectiva. Pero que también fue algo que coincidió con el trabajo de Aline para proponer movimientos, bailados, ritmos, melodías y poesías para generar una creación grupal. El ejercicio como tal, el arte aplicado, es decir, la actividad que permitía generar toda esta composición, esta creación, esta improvisación central en esta sesión, en este ciclo de trabajo, fue la expresión libre de movimiento, la presentación personal con movimientos improvisados para generar una acumulación o creación colectiva. Es decir, de qué manera puede ser a partir de esta escultura, yo puedo llevar esta escultura al movimiento, yo puedo generar una frase de movimiento y cómo a partir de esta frase de movimiento yo la comparto, puedo generar una acumulación de movimientos individuales que detonan en una creación colectiva, pero también la posibilidad de colocar en diálogos estas esculturas. Es decir, cómo yo interpreto mi escultura o cómo tú interpretas mi escultura si trabajamos en dúo a partir del movimiento y viceversa, cómo yo interpreto tu escultura a partir del movimiento. Y el otro ejercicio del arte aplicado fue el de la cartografía corporal, es decir, este dibujo corporal, identificando experiencias de vida, emociones, sensaciones como materia para la composición, sea de texto o de movimiento. En el segundo ciclo, que se llamó Hilando el territorio del taller o el territorio del taller como tal, el objetivo era proponer espacios de reconocimiento grupal y personal a partir de prácticas creativas. Aquí básicamente en este ejercicio de introducción se buscaba el compartir la interculturalidad, es decir, con personas con diferentes lugares de origen, cómo pueden llegar a compartirnos movimientos, expresiones culturales, dancísticas de su cultura de origen y bueno, cómo compartirlas, cómo nosotros también podemos interpretarlas. En el ejercicio de arte aplicado se retomó el trabajo del juego del espejo, es decir, bueno, la conexión con la otra persona a partir en este trabajo siempre en dúo, de cómo yo veo a la otra persona, cómo yo me puedo conectar con sus movimientos, cómo puedo trabajar en una secuencia conjunta, pero a partir de seguir esos movimientos que realiza la otra persona. También es difícil mirarse justamente para entender este tema de la autoimagen, la autoobservación, cómo me observo a mí misma, retomando este trabajo de Aline de la observación del espejo, pero cómo me observan las otras personas. Eh, y, eh, y también cómo esa observación que yo hago y esa observación en conjunción individual y cómo las otras personas me observan, cómo yo la puedo transformar también como una herramienta gráfica para la composición de movimiento.
El tercer ciclo es el territorio del lugar en el que habito. En este, el objetivo fue facilitar la construcción de lazos entre personas participantes a través de juegos de improvisación, de baile soportados en el contacto y en el encuentro corporal. Se buscó también contribuir a la integración de las personas migrantes a su lugar de llegada, el imaginario de las casas, de los territorios posibles. Justamente en este, retomando el taller de bioitinerancias, se trabajó la relación de cuerpo y objeto, justamente el cuerpo como memoria y cómo este objeto de alguna u otra manera puede simbolizar o puede, digamos, recrear mi imaginario sobre lo que sería ese espacio, ese territorio, esa casa soñada en el territorio en el que habito, en el territorio de migración que habito. En cuanto al ejercicio de arte aplicado, se generó esta relación justamente entre el cuerpo y el objeto y esta improvisación y esta composición con relación a la significación emocional, material, física que este objeto representaba para mí en mi trayectoria, para las participantes, perdón, en la trayectoria migratoria. Y el tema de las casas territorio es justamente generar esas casas y ese recorrido, como si estuviéramos, el hecho de encontrarnos entre diferentes culturas nos permite conocer de cierta manera a partir de ese objeto y a partir de lo que representa y la creación coreográfica de movimiento que esta persona realiza con relación a este objeto, conocer el territorio de esta otra persona, visitar este lugar de origen. Por otro lado, hablamos de trenzando, imaginando nuevos territorios, es decir, en este cuarto ciclo es propiciar la creación de un personaje que experimente una migración positiva para la movilización de experiencias de migración vividas por el grupo. La migración positiva. Esta actividad de iniciación era potenciar la conexión corporal del grupo. Es decir, bueno, diferentes elementos que pueden ser peso, contrapeso y bueno, toda esta aproximación corporal, los nudos, el hacer nudos entre nuestros cuerpos, atarnos y bueno, toda esta conexión corporal. Y el ejercicio del arte aplicado fue justamente a partir del teatro del oprimido, es decir, compartir y discutir y significar colectivamente situaciones de discriminación y opresión interseccional que han sido experimentadas por personas en espacios o instituciones como parte de su experiencia de migración. Y justamente como en este lugar, a partir de lo que sucede en esta escena, es posible transformar esa imagen y transformar y trastocar esas discriminaciones y esas representaciones sociales en busca de tener una percepción no estereotipada, sino o una percepción a partir de la discriminación o de la interseccionalidad, sino una percepción deseada, de acuerdo a la imagen que cada persona quiere tener de sí misma en el lugar de migración. Y finalmente, el último ciclo fue el de utopías migratorias, es decir, esta conexión entre cuerpos individuales y colectivos. El objetivo de aquí fue recopilar la vivencia del taller para materializar en historias, personajes y objetos que proyecten las utopías de la experiencia individual y colectiva de la migración. Aquí como ejercicio de introducción, justamente se acude a la creación de este texto, de esta historia colectiva del sueño de una persona migrante, construyendo justamente este relato, este texto sobre sus sueños y utopías a la luz de varias personas, a la luz de una sola persona migrante. Y en el ejercicio de arte aplicado es como recrear esta secuencia, este relato a partir de movimiento, a partir de movimiento, a partir de generar la improvisación y composición de movimientos, de gestos que permitan darle vida, corporizar este relato. Bueno, en esta formación, digamos, y que en este taller, que fue como la síntesis de todo lo que fue la creación de este taller, un planteamiento que se planteó en el momento que se desarrolló la formación de formadores en la Escuela de Verano de Madrid fue, bueno, cómo desde su posición de artista y formador de las personas que piensan trabajar reproduciendo y bueno, reproduciendo de acuerdo a las particularidades de este taller y de las personas que lo realizan, de qué manera se puede contribuir al desarrollo de una experiencia corporal individual y colectiva para la transformación de la vivencia de la migración.
Es decir, de qué manera es, cómo me posiciono en cuanto a artista, en cuanto a formador y formadora frente a todas estas herramientas que propone este taller. Pienso que es como un elemento fundamental. De qué manera, de acuerdo a mi situación, si he sido migrante, si no he sido migrante, si he tenido, de acuerdo a mi experiencia, porque este taller fue no solamente dirigido, la formación no solamente fue realizada para artistas, para bailarines, bailarinas, fue desarrollado también para psicólogos, psicólogas y personas de otras áreas del conocimiento más vastos, sociólogos, bueno, en fin, educadores, educadoras, y de qué manera, cómo a partir de este posicionamiento que tengo, no solamente de mi vida profesional, sino también de mi vida individual, cómo puedo llegar a aproximarme y a posicionarme frente a este taller para reproducir, pero reproducir siempre desde situar este taller según los contextos y las particularidades de las personas con las que trabajo, cómo puedo posicionarme frente a esta necesidad de convertir este taller en una posibilidad de transformar la migración y transformar las vulnerabilidades que se viven en la migración en un potencial de otras realidades posibles, pero todo a partir de este trabajo de improvisación, de composición y de investigación del cuerpo. Bueno, yo pienso que puedo dejar ahí porque me parece que hay media hora de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Carolina. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. A medida que vas hablando, pues se le viene a uno una cantidad de referencias y pensando un poco en tus estudios que cruzan Brasil y Francia, recordaba la imagen de Ligia Clark. No sé si tú la abordaste dentro de tu tesis con toda su idea también del cuerpo colectivo. No, no Pues, la abordé a ella, no. ok, No. muy, muy bien, porque hay allí unos elementos muy interesantes desde su trabajo. Bueno, pues abrimos este espacio a las preguntas que haya, tanto a través del chat como aquí entre el público participante. Entonces, bienvenidas y bienvenidas todas las preguntas que surjan. Yo tengo un montón, pero quiero. Que sean muchas, por favor. Perdón, porque igual como que yo traté, digo esto, como de hacer toda una síntesis de toda esta experiencia, de todo este recorrido, y pensé que es como mucha información, pero bueno, como que quería tratar de trazar un poco esa línea conductiva de todo esto, pero bueno, espero que no haya sido tedioso. Y aquí, a ver, estoy mirando en el chat si hay alguna pregunta. Sí. Muy bien. Diana, ya puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Todes. Bueno, yo soy Diana Patricia Betancur Restrepo. En este momento me encuentro haciendo la profesionalización en danza en la Universidad de Antioquia. Tengo ya pues una experiencia de casi 18 años haciendo danza y me parece muy interesante el tema de hoy por lo que también trabajo con comunidades indígenas donde con ellas justo hace más o menos un mes, 2 meses, perdón, hice también con ellas algo llamado corpografía, porque son personas, yo soy Evera Dóvida de acá de San Antonio de Prado, entonces con ellos hice un trabajo muy lindo con las mujeres, donde ellas trajeron ese territorio a hacer esta corpografía y fue pues la experiencia para ellas fue muy significativa porque reconocer también de que ellas son su propio territorio fue muy importante, de no sentir que solamente el territorio quedó acá y ellas se convirtieron en otra persona, sino que sentir que ese territorio siempre las está habitando, ¿cierto? Y más en este contexto de ser indígena, en contexto de ciudad, es un poco complejo para ellas el sentirse ellas aisladas y no, porque es muy diferente
yo que tengo colegas, amigos, compañeros que son chilenos, ecuatorianos y muchos venezolanos, entonces es muy diferente la experiencia que se vive de esa migración desde soy latino, ¿cierto? Soy colombiano, mexicano, pues somos aquí como a una comunidad indígena, porque entonces el tema del habla, el tema del lenguaje es complejo. El tema de la vestimenta es también muy diferente, el tema de los usos y costumbres, de las tradiciones, de respetar esas tradiciones, ¿cierto? Es una brecha mucho más grande. Entonces, siento que también esta población indígena sufre un poquito más ese, ese desarraigo que por el que pasa. Entonces, me pareció muy bonito el tema porque pues aporta también muchas herramientas, perdón, para poder pues seguir como trabajando y andando más en esto que es también pues como algo que yo voy llevando proyectivamente hacia mi camino del desarrollo artístico pues que tengo. Entonces, de Diana, verdad que, hola, aprovecho para decirte que puedes en la página web www.transmigrarts.com, allí dice talleres. Puedes entrar y puedes encontrar este taller y puedes encontrar el paso a paso de cómo hacerlo. Incluso hay una página que te lleva directamente que es www.tallerestransmigrarts.com. Entonces, para que sí, también profe, puedas, sí. sí, lo tengo muy presente. Yo estuve incluso el primer día en la socialización, no puede estar pues hace 8 días, pero y quisiera mucho estar presencialmente, pero no me es pues, como muy posible el desplazamiento. Pero de verdad que muchas gracias, porque todos estos temas han sido muy importantes. La página me gustó mucho, o sea, todo el recorrido que se hace es muy liviano y de verdad que apenas tenga la oportunidad de poder hacer estos talleres, porque de verdad que es un insumo no solamente para esa transformación de nosotros como profesionales, sino hacer una transmisión desde mi territorio como Diana hacia cómo habito también el territorio de los otros, con el cuidado, con la delicadeza, con el respeto y con que haya en realidad una verdadera transformación y no se vuelva todo una revictimización como de toda la situación, sino que en realidad haya en verdad un tejido de fortalecimiento, porque eso se vuelve expansivo, eso se vuelve de verdad eh, como una ola de aciertos para todas las comunidades, sean cual sean y en los contextos en que estén. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias a ti. No sé, Carolina, ¿tienes algún comentario? Muchas gracias, Diana. Bueno, pues muy bien de compartirnos tu experiencia de trabajo porque me imagino que el trabajo con comunidades indígenas también, bueno, son las comunidades, sabemos que están atravesadas por, digamos, muchas discriminaciones, muchos estereotipos, que sabemos que, bueno, su manera de vestir, que el hecho de no hablar el idioma, y bueno, todas estas situaciones que hacen que el nivel de desarraigo sea mucho más elevado y que, bueno, como en la escala de, por ejemplo, de discriminaciones, de estereotipos, sea bastante, el impacto sea bastante fuerte y la vulnerabilización de estas comunidades sea mucho más fuerte. Y en realidad es esto lo que tú dices, porque el tema de la victimización, de revictimizar las personas a partir del trato que se les da, no solamente institucional, sino también en el cotidiano, el trato que les damos nosotros, bueno, en cualquier espacio de relación, el hecho de no revictimizar, porque justamente lo que cuando revictimizamos a alguien es que estamos desconociendo todo eso que trae esa persona como un potencial. Todo eso, ese bagaje cultural, toda esa historia, que en lugar de decir, pobrecito, pobrecita, esa no es la manera es realmente reconocer su diferencia y reconocerla como un potencial.
Y en esa medida, yo pienso que el establecimiento de redes y el hecho de visibilizar, digamos, estas historias individuales a partir de estos tejidos de redes en el lugar de migración, es justamente lo que permite darle ese valor, porque hay veces cuando tú estás sola, solo, tú no te das cuenta del valor que tienes, sino cuando te hablas con otras personas y te das cuenta que estamos atravesados por historias similares y que tenemos la posibilidad de volver de esas historias es todo un bagaje, es realmente lo que hablaríamos de el verdadero reconocimiento de la diferencia cultural. Y eso se adquiere justamente a partir del hecho de generar esa confianza, de generar justamente esas conexiones entre nosotras, entre nosotros, para, para fortalecer esa potencia que tenemos y esos nuevos territorios que entramos a habitar. Claro, Muchas y es que es gracias, muy Carolina. importante también reconocer que nos falta tener la claridad de que es que el otro soy yo mismo en otras circunstancias. Entonces, cuando yo me pongo en esa posición, es como yo quiero que me traten a mí, cómo quiero que abarquen esto y cómo quiero que en realidad haya una actividad o un taller o una socialización o cualquier tema desde donde se aborde esta parte de transformación artística, eh, de que en realidad sea significativo. O sea, que en realidad sea significativa porque al transformarse el otro, al resignificarse el otro, también me estoy transformando yo. Muchas gracias, Diana. Aquí hay otros comentarios. Dice Laura, ¿me pueden recordar cuál es el pregrado que ha cursado Carolina y estos talleres que dieron en Francia los dictaban en francés? Son como los dos comentarios que hace en este momento Laura. Bueno, Laura, mi formación, yo soy politóloga y yo soy también, bueno, me formé en la SAP cuando era el antiguo currículo intérprete en danza contemporánea. Bueno, esas son como mis dos formaciones, digamos que pues de ahí a que, digamos, la visión de mucho de este trabajo tenga mucho este componente de la política y la micropolítica y la macropolítica. Los talleres, te respondo la respuesta de los talleres. ¿Se dictaron en francés? Sí, pero bueno, el tema es que era como siempre eso de saber, bueno, había muchas mujeres que no hablaban francés, unas hablaban solamente español, otras mujeres venidas del África hablaban los idiomas de sus países, pero eso no fue una barrera, porque en realidad en los talleres... Bueno, son talleres de cuerpo, son talleres en los que en realidad se transmite todo a partir del gesto, del movimiento y en los que nos tomamos el tiempo realmente de explicar si había que traducir. Bueno, era mucho más fácil traducir del francés al español, pero por ejemplo no conocíamos las lenguas africanas, entonces era mucho más complejo, pero había de pronto una mujer, perdón, que hablaba una lengua africana y que hablaba francés, entonces nos ayudábamos mucho de ella, pero como a medida que la dinámica del taller va avanzando, a veces empezar a traducir todo es súper difícil, ya la idea era una conexión básicamente corporal, o sea, es realmente vamos haciendo eso, pasa por la sonrisa, pasa por el contagio sinestésico de que yo te estoy mostrando, de que estamos haciendo esto acá, y la verdad funcionó muy bien. Incluso también teníamos muchas mujeres que venían con sus hijos, con sus hijas, con sus hijes, y no fue tampoco algo que fuera problemático porque si no estaban integrados en la actividad también, en el ejercicio que estábamos trabajando, buscamos la posibilidad también que estuvieran de generar un espacio para la acogida pues de los hijos de las mujeres participantes. Sí, Laura, puedes encender tu cámara, ya te dimos acceso también. También comentarte que en los talleres que tenemos en la página web están todos en español. Sí, así el proyecto tenga tres idiomas, francés, inglés y español, los talleres están en español, entonces son accesibles. Si tienes algún comentario, puedes abrir tu micrófono. O si hay alguna pregunta aquí en el auditorio, entre los participantes que están aquí en el auditorio, pueden acercarse aquí al micrófono a hacerla.
Muy bien. ¿Algún otro comentario eh, por el chat? ¿O alguna otra pregunta? Yo tengo una de las múltiples preguntas, pero te voy a hacer, es un poco, ¿qué ves tú como, o sea, porque tú tuviste una experiencia migratoria en Brasil y otra experiencia migratoria en Francia, como mujer, pensando también en esta interseccionalidad, ¿qué diferencias encontraste? El ser migrante, una mujer Eh, migrante en Brasil y una mujer mm, migrante en Francia. Sí, evidentemente digamos que en Brasil, bueno, esto no lo hablé ahí, pero también nosotros tuvimos como un grupo de trabajo artístico justamente de mujeres migrantes que sabíamos que, bueno, éramos de Chile, de México, de Argentina, que teníamos también esta visión estereotipada de nuestras identidades y sobre todo como mujeres y todo, bueno, digamos que había mucho como esta opresión debida al género y bueno. Pero digamos que cuando llegó a Francia, algo que se siente mucho es el legado colonial. Porque de una u otra manera, mismo que por ejemplo en Brasil, digamos que bueno, que puedan decir que en Colombia sucede esto, que en Colombia hay violencia, que en Colombia bueno, los estereotipos que podemos tener, o que en Argentina las mujeres son así, o que las chilenas, bueno, hay diferentes estereotipos que no voy a decirlos con precisión porque son bastante desagradables, pero digamos que se queda entre la cosa muy de género de lo masculino, de la opresión de lo masculino a lo femenino. Hay mucho eso. Pero digamos que en Francia está el tema de lo colonial, es decir, sabes menos, tienes, por mismo que tus diplomas sean muchos diplomas, pero siempre vas a saber menos. El tema del idioma es una cosa trascendental. El tema también como mujer exótica, somos vistas como exóticas, las latinas exóticas, es así realmente. Es el exotismo, es el color, es la fiesta. Entonces todo eso decae sobre nuestras cuerpos realmente, como decir, esta es la mujer de fiesta, exótica, colorida, que se ríe, que se mueve, que baila, todas sabemos bailar salsa perfecto. Entonces hay como toda esa visión también, pero también el hecho de alguna u otra manera, bueno, yo vamos a decir que yo he pasado todo un cursus universitario para tratar de un poco, para continuar con mi parkour profesional en Francia. Pero al lado de eso, yo he tenido que asumir trabajos en los que lo que es la reprofesionalización, es decir, desprofesionalización, ha sido algo muy transversal en mi trayectoria migratoria. Y la desprofesionalización debido a que hay ciertos oficios para las chicas latinas, hay ciertos oficios, ¿sabes? Entonces, como toda esa percepción también de tu posición social de acuerdo al lugar donde vienes, pero que es la posición social de acuerdo a, que es la posición social, la profesión que vas a ejercer, de acuerdo a la relación colonial que existe también. Por ejemplo, es muy Y, diferente la relación colonial con las mujeres africanas, las mujeres del Magreb, es muy diferente, porque directamente Francia ha colonizado estos países. Nosotros tenemos esa visión de que, digamos, esto es Europa, esto es el sur, América Latina, hay eso también, pero digamos que se queda eso como en esa relación de síndrome colonial bastante fuerte. y eso cómo se traduce, que es mi segunda pregunta relacionada, cómo se traduce a nivel somático, a nivel de cuerpo, en la vida cotidiana. Pues es la performance de la vida diaria. Por ejemplo, yo soy bailarina contemporánea y cuando quise empezar aquí bueno, empezando mi diploma como bailarina contemporánea para poder dar clases de danza contemporánea aquí, tengo que hacer una validación del diploma de TAP. Es decir, yo hice 7 años de conservatorio, tengo que hacer 2 años más acá de personas que hacen 2 años de formación de diploma de TAC, que mismo muchas veces no han sido bailarinas, pero que yo tengo que hacer porque mi diploma no es válido. Entonces, como una primera posibilidad económica para mí fueron dar clases de salsa. Entonces, para mí era performar la bailarina de salsa.
Entonces todo eso, como por eso está lo del tema del vestido y los tacones, yo nunca en mi vida usé tacones. Pero bueno, como todo ese objeto, de acuerdo a esos estereotipos que tenemos, ese objeto que tengo que portar para poder performar la identidad bajo la cual he sido estereotipada. Entonces, yo tengo que, y por más de que sea estereotipo, que sea horrible y todo eso, pero es una posibilidad de empleo. Si hablamos, por ejemplo, de lo del tema de, bueno, de los dossiers administrativos y todo esto, es el hecho de estar entre papeles, el hecho de todo el tiempo, digamos, es la atención que tenemos para la regularización administrativa, para la regularización legal, el hecho de estar renovando nuestro título y que muchas veces de acuerdo a la situación de migración, existen las dificultades de que posiblemente me tengo que ir en un mes. Esta no fue mi situación, me tengo que ir un mes, pero conocí muchas personas así, de pronto me tengo que ir en 3 meses y toda esta tensión y todo esto, como el hecho de estar organizando todo el tiempo, de mirar de qué manera esos documentos me generan un caos, porque es un caos completo cada vez que tengo que hacer una renovación. Eso, por ejemplo, se ve en una de las escenas, por ejemplo, ese caos de esos documentos que vuelan, que tengo que organizar y que tengo que realmente mostrar para legalizar mi existencia en Francia. Documentos de índole administrativo, de índole también de profesionalización, bueno, de justificar una existencia, porque cuando eres una persona migrante, nadie te conoce. Es así, ¿me entiendes? Nadie te conoce. Entonces tienes que contar tu historia y para contar tu historia tienes que hacer equivaler la historia de allá aquí. Y para eso tienes que pasar por un proceso administrativo largo y tedioso que puede ser que muchas veces, porque lo asumas, porque sea largo y tedioso, no te van a dar el famoso papel dependiendo del lugar donde vengas. Entonces es así, es diferente para una persona que viene, por ejemplo, de Estados Unidos pedir una visa que para una persona que viene del Magreb, de África, de América Latina. Entonces es una opresión horrible. Claro, entiendo. Mm, Muy bien. mm. Muy bien, no sé si hay más preguntas aquí en el auditorio o entre las personas que están conectadas. Bueno, Carolina, pues no me resta más sino que agradecerte muchísimo tu presencia aquí en el Seminario de las Artes Transmigrarts. Quiero invitarlas e invitarlos a la próxima conferencia el próximo jueves, que es con James Chater, quien nos va a hablar. Él se conectará desde Inglaterra y nos hablará sobre Transmigrarts y la investigación basada en las artes. Una ciencia sin nombre es su pregunta. Entonces, bueno, nos veremos dentro de 8 días. Mil gracias por estar Muchas aquí. gracias por la invitación, les deseo un feliz día y bueno, que el sol los ilumine y las ilumine. Mil y mil gracias. Bueno, gracias a ustedes, Felicidades. adiós, Hasta luego. adiós, hasta luego.